Bueno, primero me presento. Soy Julieta Fierro, astrónoma, me dedico a la divulgación de la ciencia. ¿Qué significa ser mujer en México? Pues en mi época, pues fue un poco fácil. Déjame decirte por qué, porque yo soy de la antigüedad. Cuando yo era joven, hubo pastillas anticonceptivas. Las mujeres pudimos decidir cuántos hijos íbamos a tener cuándo. Era la época de los hippies, del amor y la paz, del comunismo. Íbamos a ser todos buenos, compartidos, colaborativos. Y además hubo un movimiento estudiantil en el 68. Y en cualquier revolución, cada persona dice que es para ella, ¿no? No entienden bien qué está pasando por las políticas. Pues lo mío fue estudiar. Entonces el galán me ayudó a escaparme de mi casa y me puse a estudiar física. Y en esa época me dio un trabajo en la Facultad de Ciencias. Y entonces, bueno, pues fue una liberación. El problema que tuvimos, el legado horrible que les dejamos las mujeres de mi época a las jóvenes fue el siguiente. Éramos las primeras, Silvia Torres, que es la emperatriz de la astronomía del mundo, ¿no? Pues teníamos que demostrar que éramos buenazas, que íbamos a sacar premios y distinciones, pero además las mujeres están acostumbradas a sus mamás, que tienen que ser buenas amas de casa, tener todo arregladito, ir al gimnasio, hacer trencitas. Entonces las mujeres jóvenes siempre están cansadas porque creen que tienen que complacer los usos y tradiciones familiares de la mujer, del hogar, y además ser buenas en ciencia. Y la novedad es que eso ya no es necesario, ya no. Y hay mujeres muy destacadas, mexicanas y de todo el mundo, que han recibido numerosas distinciones. Ya no tenemos que probar nada. Entonces no tenemos que ser mujeres perfectas. Ahora de lo que se trata es de ser felices. Y si además puede ser científica, mejor. Entonces sí tenemos todavía una carga, ¿no? Como mujeres. Terrible. No va a haber científicas mexicanas a suficiencia si no cambiamos las reglas del juego. A ver. Para ser un científico tienes que hacer una licenciatura, un doctorado, una estancia postdoctoral, conseguir un puesto de trabajo y empezar a publicar. ¿Y cuándo vas a tener a los bebés? ¿A los 50 años? No, tienes que tener cuando eres joven. Requieren mucho trabajo los niños. Entonces necesitamos que desde los bachilleratos haya guarderías. Que muchas niñas desertan, ni se diga las universidades, los centros de investigación. En Estados Unidos las grandes universidades y los grandes hospitales tienen guarderías en sus instalaciones para todos, trabajadores, los médicos, los enfermos, los investigadores. Y entonces las personas están más tranquilas. Entonces necesitamos guarderías, necesitamos en los lugares de trabajo, necesitamos escuelas de tiempo completo para que las mamás estén tranquilas. Todas las mujeres necesitan estar tranquilas y seguras. Y entonces sí va a haber más mujeres científicas. Las mujeres somos distintas, pensamos diferente. Entonces necesitamos mujeres en la ciencia, no porque los hombres sean mala onda. Es para resolver los problemas que nos aquejan a nosotras y a ellos no se les ocurre. ¿Ha sido un baño en lugar público al aeropuerto? ¿Qué tal la fila de mujeres? Somos diferentes, tenemos otras necesidades. Así es que necesitamos mujeres mexicanas en la ciencia. ¿Y para qué? Para que haya justicia social. ¿Cómo le hacemos? En primer lugar, tenemos que reconocer que hay mitos y leyendas que pesan sobre nosotras. Por ejemplo, la Coyolxauhqui.
Estaba en el templo mayor, muy contenta, y llegó una plumita y la embarazó. Entonces el hermano se dio cuenta, la destazó, la mandó por las escaleras, y gracias a eso nacieron las estrellas. ¿Cuántos mitos similares no hay por todos lados? Que las mujeres tienen que sufrir para dar a luz. El mito de Adán y Eva. Nosotras no tenemos derecho al árbol del conocimiento, pero no es la realidad. Las mujeres no tenemos que sufrir y sí tenemos derecho al conocimiento. Ahora, ¿por qué no le gusta la ciencia a los niños, las matemáticas? Se enseña de manera memorística cosas que no nos sirven. Bueno, si quieres enseñar fracciones, órale, lleva tortillas a la escuela, que los hablen en 4, y vean que es más fácil dividir una tortilla en 4 en 5. Y cada niño lleve tortillas y dividan cuartos de tortilla entre los niños y le van a entender de qué se trata. Enseñamos matemáticas sin explicar por qué. Los calendarios, nuestros relojes de fracciones, eso nos serviría. Pero de repente nos zampan las ecuaciones y uno dice, bueno, ¿y esto qué onda? Bueno, qué mal se enseñarían que al principio de la pandemia al presidente le costaba trabajo leer las gráficas. O sea, iba subiendo hacia una rayita, y no se daba cuenta que era que subía el número de casos. Porque no se explica, a ver, esta fracción, esta ilustración sirve para esto. Entonces se enseñan horrible las matemáticas. ¿Cuál es la manera fácil u óptima para enseñar? Para enseñar, pues el sistema finlandés es muy bueno. Los primeros años es de cosas más sociales, de aprender a respetar al otro, a formar equipo, a colaborar. Y después lo ideal es español, leer. Y después recreo, o cantar, o deportes, o comer. Y después matemáticas, o ciencia. Pero que se entienda, que haga sentido, experimentos. Y después recreo, o deportes, o pintura, o canto. Y así. O sea, para que el cerebro funcione necesita cambiar de actividades, necesita descansar y necesita alternar actividades intelectuales con actividades físicas. Y así los niños aprenderían más. Necesitamos que en todas las escuelas vaya una vez al año un médico con una enfermera, le pongan vacunas a los niños, vean si hay un problema endémico en esa comunidad para ver si hay agua contaminada o desnutrición, o si los niños necesitan lentes o aparatos de sordera, una vez al año. Y entonces mejoraría enormemente el sistema educativo. Escuelas de tiempo completo con educación razonable. ¿Tú crees que le importan a los niños de secundaria las fechas de las guerras de Mongolia? No, quién sabe por qué ya odian a la mamá y por qué les gusta el muchachito de al lado y qué hacer para que no les salgan los barros. Eso es lo que quieren saber. Pues eso es lo que hay que enseñar, lo que les interese. Y ahí hay ciencia. Claro. Tú puedes explicar los barros y la anatomía humana y todo lo demás de manera que les haga sentido a las personas. ¿Cuál sería tu México ideal en cuestión de educación? Bueno, en primer lugar, sí entendería que hay diferencias en todo el país y que los maestros saben que cada 6 sexenios les van a cambiar el sistemita. Entonces ellos siguen enseñando como saben enseñar. Entonces lo que tenemos que hacer es en las comunidades más deprimidas ayudar a los profesores. Que las escuelas que no tienen techo tengan. Y las que no tienen ventanas se las pongan. Y las que no tienen agua, que tengan agua. Que haya condiciones básicas. Ahora, ¿qué haría en el sistema educativo nacional?
entrenar a los maestros en lo que ellos quieran que los entrenen. Porque esos cursos de remediación, tú ves a los maestros que tienen que venir lejísimos, tienen hambre, quieren comer, están enojados porque el día que iban a lavar la ropa o iban a ir al súper y les damos una cosa aburridísima que no les interesa. Tenemos que darles cursos gratuitos masivos a distancia, donde ellos puedan elegir qué necesitan para enseñar. Y necesitamos cambiar el sistema educativo. Que sea razonable, ver en el mundo qué cosas están funcionando y qué funciona en los diferentes sitios de México. Y escuelas de tiempo completo, buenas condiciones para los maestros y para los jóvenes. Esta idea que tiene Rosaura ahora de que todos los niños tienen que ser bachillerato es razonable. Hay estados como Guerrero que solo el 18% hacen bachillerato. Su proyecto es vamos a hacer escuelas técnicas, pero hay que poner industria. ¿Para qué? Porque los tecnológicos necesitan hacer prácticas y necesitan saber que eso que van a estudiar en la prepa les va a servir para tener un trabajo. Les tienen que enseñar inglés, cómputo, pero necesitan saber que van a poder trabajar y que prefieran eso a irse con el narco, o la prostitución, o la venta de órganos, o en fin, ¿no? Entonces, es importante modificar todo el sistema. Lo que pasa es que no luce la educación. Es un proyecto de largo plazo, 30 años. Y los gobiernos pues quieren cosas rápidas. Pero bueno, hay que hacer un plan a 5, a 10, a 30. Corea hace planes a 100 años. Entonces hay que hacer planes, irlos evaluando. A mí me dieron una evaluación del plan de la educación de la Ciudad de México del año pasado, ¿no? Todo lo que hicieron, no sé qué. Hay proyectos, STEM fue a 300 secundarias. Eso es mucho, poco. Evaluación, nunca dijeron si había funcionado, qué pasó. Nada. Entonces hay que evaluar, hay que medir. Las niñas sí quieren ser científicas, les emociona. Si vieras cuando voy, cuántas me dicen, yo quiero ser como tú cuando sea grande. Y regreso con un nudo de garganta. Y digo, ¿qué voy a hacer para que esta niñita se logre su sueño? Cuando me dicen que su papá no la deja, les pido que el papá, de una vez les digo, niñas, julieta@astro.unam.mx, repito, julieta@astro.unam.mx, que le digan a su papá que me escriba una carta diciendo por qué su niña no puede ser científica. Pero antes que platiquen con él. Escriba. Sí, porque esa brecha también tiene que ver con esas creencias todavía que venimos arrastrando. Esa brecha de género en ciencia tiene que ver con papás que creen que las niñas no van a ciencia y tecnología. Y exactamente. Pero fíjate que ya a la hora que lo tienen que poner en papel y decirme a mí por qué su niña no puede ser científica, cambia todo. Porque descubren a su criatura inteligente, interesada, con ganas de brillar. Estoy en un proyecto de la UNESCO que se llama el Instituto de Educación de por Vida. De Lifelong Learning, ¿no? Sí, United Institute for Lifelong Learning, exactamente. Porque todos vamos a tener que actualizar y ustedes se van a tener que reinventar. Olvídenlo, yo ya voy a la salida, pero ustedes, entonces hay que aprender a estudiar toda la vida. Y todo es cada vez más, muchas personas juntas trabajando con diferentes puntos de vista, en diferentes campos. Finalmente no importa lo que estudies, vas a tener que reinventarte, estudiar todos los días un ratito. Un ratito, no tienes que ser 10 horas al día. Cada día un ratito estudiar algo. ¿Con qué soñabas tú y con qué soñas ahora? Ay, bueno, de niña muchas cosas. Quería ser hada, porque ver tanto sufrir me parecía horrible. Salir a la calle, ver a la gente pobre, decía una varita mágica. Quería tener un elefante. Quería
que era cuando en los circos había elefantes. Y cuando fui a la India dije, finalmente me dieron un premio importantísimo, un mes en la India, pero fui a la parte de la India donde había elefantes. Y quería tener 12 hijos. No cumplí ninguno de mis sueños. ¿Y qué te inspira todavía? O sea, ¿qué se dice? Ay, ahorita estoy escribiendo un libro sobre arqueología mesoamericana. O sea, sobre lo que hacían los olmecas y los mayas y después los mexicas. Yo no puedo cubrir las 70 lugares, 72 sitios arqueológicos abiertos al público donde hay efectos que tienen que ver con el sol, la luna, toda la edición, es que todo está armado. Y el calendario, porque necesitaban tener un buen calendario para comerciar entre ellos. He descubierto unas perlas. Resulta que un investigador alemán fue al MoMA, al Museo de Arte Moderno al interior de Nueva York, y vio una vasija maya donde vio que un personaje tenía el pulgar cerca del ano. Dijo, qué raro es esto. Y entonces llamó a especialistas en pictografía, a mayenses, a un especialista en maya, una vasija maya, y les prestaron la vasija. Y se dieron cuenta que una vasija donde explica cómo los mayas usaban los enemas. Bueno, no usaban. De esta magnitud, eran más pequeñitos. Los de la zona maya no son dobles, son simples. Y entonces le hacían un agujerito mucho más chiquito. Pero ese es el que conseguí. Le hacían un hoyito aquí, perforaban aquí y le ponían ahí la sustancia que necesitaba. Había hierbas medicinales o hierbas alucinógenas que los hacían vomitar. Hay vasijas donde se ven las personas vomitando. Y entonces le ponían ahí la medicina, o para las fiestas el alcohol, poquito, porque si no les irritaba. Y entonces se introducían, o alguien les introducía el guaje, soplaba o no, cada quien tenía su sistema. Y entonces se ponían enema. Para los bebés, hay esta vasija donde la mamá le está poniendo al bebé, está constipado. Y después esta tradición llegó a los nahuas y ya empezaron a usar los enemas a la europea. Pero es una tradición ancestral. Wow. Entonces estoy aprendiendo una cantidad de cosas que no se dicen porque son de mal gusto, pero a mí me parecen fascinantes. Entonces estoy descubriendo una cosa tan maravillosa del mundo mesoamericano y de cosas de las que en general no platicamos. Porque esa es la ciencia también, descubrir los nuevos conocimientos. Es ensayo y error, es experimentar, pero es esto, ¿no? Claro. No es lo que decías, la tabla periódica, el experimento de biología siempre, de química, abrir algo en tu laboratorio. Esta es la ciencia. ¿No? Y como el calendario tenía que ver con todas estas ceremonias que se hacían, el calendario estaba basado en la astronomía, en las estrellas, en el Sol, en Venus, en fin. Entonces, unificar todo eso, pues me ha resultado muy interesante. Estoy feliz, bueno, estoy dando siglos porque pues no sé nada, no soy absolutamente ignorante en cuestiones mesoamericanas, pero estoy aprendiendo mucho. ¿Por qué el universo? ¿Por qué las galaxias? ¿Por qué las estrellas? ¿Por qué la astronomía? A mí lo que más me gusta es el universo choncho. ¿Y cómo sabemos todo lo que sabemos de estas 100,000 millones de galaxias? Cada galaxia con 100,000 millones de estrellas. ¿Y cómo surgió todo esto de la nada? Si tú tienes una caja y la vacías, ¿le sacas todo? De todas maneras tiene energía. La gravedad funciona en la caja vacía. Los campos magnéticos ahí están. Es decir, no puede haber una caja vacía. Eso se descubrió desde el siglo pasado, que Casimir puso 2 espejos dentro de una caja vacía. Al vacío, y yo creo que se movían solos. Entonces el universo vino de la liberación del vacío, imagínate. Y por eso está ahí. Y ahora tenemos unas herramientas padrísimas
¿Qué le dirías a las generaciones de ahorita, a las chiquitinas, en todo, para la ciencia, para la vida? ¿Qué le diría Julieta Fierra a esas chiquitinas? A ver, niñas, hay que hacer lo que a uno le gusta en la vida. Ser feliz. Ser feliz. Y bueno, ¿cómo le hacemos para ser felices? Pues yo ahorita estoy muy contenta, me están entrevistando, me están tratando bien. Al rato se ve el agua, se va la luz, y entonces ya no estoy tan contenta. Es decir, la felicidad pasa. Es relativa. Por ejemplo, a ti te voy a regalar esto tocho. Te cuenta que estoy a todo dar. Sí, qué felicidad. Pero aquí a Lealán le estoy dando un chocolate mucho más rico, mucho más grande. Entonces tu nivel de felicidad descendió, ¿verdad? Pero a tu compañera imaginaria que está por allá, le voy a dar esta palanqueta ya medio rota. Entonces ya tu nivel de felicidad está bien. Entonces no hay que estarse comparando con los demás. La envidia, los celos son alucinación. Eso no sirve. Pero el trabajo también produce felicidad. Los amigos. Algo que siempre, siempre está a nuestra disposición son los retos difíciles. Pero cada logro de retos difíciles hacen a la persona contenta. Y la ciencia es eso, enfrentarse a retos difíciles todos los días, pero no imposibles. Y entonces te despiertas contento, te duermes cansado, pero contento. Así es que ser científico es una fuente de felicidad. Sean científicas, niñas, pero no van a pasar a todo dar. Sí pueden.